Respecto de la situación del derecho administrativo y la libertad en Venezuela y en qué medida el derecho administrativo ha garantizado o no la libertad en Venezuela, valga decir que durante el periodo democrático que termina en el año 1999 en Venezuela, 1958-1999, sin duda hubo avances muy importantes en esta área del derecho en nuestro país. El derecho administrativo, antes de la vigencia de la Constitución del 61, ¿verdad? Era un derecho muy incipiente, en donde básicamente existían regulaciones dispersas en materia de procedimientos, en materia contractual, en materia de concesiones, en fin, habían algunas regulaciones, pero no solamente no había alcanzado a ser, digamos, un sector de los estudios jurídicos con carácter de dogmática, es decir, no había un cuerpo jurídico, digamos, de estudios doctrinarios que le diera sustento, fundamento. Básicamente existían muy pocos manuales o libros, digamos, que permitían estudiar la regulación o las instituciones que esta rama del derecho, como se sabe, surgida tras la Revolución Francesa, como parte de lo que fue ese legado jurídico de ese proceso político, junto con el Código Civil y toda la tradición civil francesa. Bueno, está el derecho administrativo francés, con esa administración centralizada, burocrática, con prerrogativas y privilegios. Esa es básicamente, digamos, la idea del derecho administrativo o la tradición que llega a Venezuela a través de España, que la importa, digamos, en algún momento histórico, pero que básicamente se estudiaba a través de autores extranjeros y con estas pocas publicaciones como la de los profesores Hernández Ron. Este derecho se va a desarrollar, hay que decirlo con todas sus señas, en buena medida gracias a las investigaciones, publicaciones y trabajo, digamos, institucional del profesor Alan Blower Carías, quien desde la Universidad Central de Venezuela y junto con una serie de investigadores que luego también se van a convertir en destacados profesores de esta casa de estudios y de otras en el país, comienza, digamos, un trabajo de no solamente recopilación, sino también de sistematización y de, digamos, generación de propuestas de regulaciones, de legislación, de explicaciones dogmáticas, teóricas, acerca de cómo debía desarrollarse el derecho administrativo en Venezuela. Y gracias a todo este esfuerzo, ¿verdad?, fue posible que durante los años 80, fundamentalmente, y 90, quizás desde los finales de los 70, pero sobre todo en la década de los 80, Venezuela comenzara entonces a contar con una serie de normas en este ámbito del derecho y de criterios jurisprudenciales que sin duda implicaron un avance en materia de procedimientos administrativos, de acto administrativo, de contratos, de responsabilidad patrimonial de la administración pública, entre otros. Y por supuesto, de no tener nada a tener, y además en muchos casos con inequívocas garantías, por ejemplo desde el punto de vista del control jurisdiccional de la administración pública, sin duda fue un avance y un beneficio para la libertad de las personas en el país. Ahora bien, dicho esto, también hay que señalar que durante este periodo el derecho administrativo que se incorpora y que se institucionaliza en el país en las distintas áreas tradicionales de esta área del derecho, justamente tiene una marcada influencia francesa, ¿sí?, del derecho administrativo francés. En parte ya, digamos, hacia finales de los 90, probablemente también una impronta española y alemana, pero que en general, si bien tienen la idea de las garantías hacia los administrados, es decir, hacia los ciudadanos, en las relaciones con la administración pública muy presente, es una concepción del derecho administrativo estatista, es una concepción del derecho administrativo de la prerrogativa, de la potestad, de la necesidad de una supremacía de la administración sobre el particular. Y esto no necesariamente porque en estos países se entienda que el Estado está por encima de los individuos o porque haya una intención autoritaria o peor aún tiránica, ¿verdad?, en quienes promueven esta forma de entender el derecho administrativo, sino que en general es una forma de entender esta área del derecho que parte, a mi juicio, de una premisa equivocada, y es que como la administración está obligada a proteger y satisfacer el interés general, y se entiende que el interés general debe prevalecer sobre el interés particular, y ahí es donde está el error epistemológico, entonces se entiende que cuando hay controversias entre los particulares y la administración, salvo que haya una infracción de derecho, siempre la administración debe prevalecer. Y esto, repito, es un error craso, porque la administración, al estar al servicio de los ciudadanos, es porque parte justamente de la idea de que los ciudadanos son los dueños de sus destinos,
de sus vidas, de su libertad. Y por lo tanto ella está es para servirles a ellos, no para obstruirles o para colocarse delante de ellos y controlarlos, dirigirlos, planificarlos. Y eso es un poco de alguna manera la idea de derecho administrativo que llega a Venezuela, la idea del derecho administrativo de la prerrogativa. Y esto se ve principalmente en la tradición jurisprudencial del país. Cuando se intentaban demandas contra la administración pública, suspensión de actos administrativos, control, digamos, de legalidad de la actuación de la administración, siempre los criterios eran para darle la mayor amplitud a la administración al momento de actuar, de decidir, si bien en el periodo democrático en general, con excepciones, hubo independencia del Poder Judicial al momento de sentenciar. Y esto no lo puede revisar las estadísticas de ese periodo. Es decir, no digo para nada que no se fallaba contra la administración, por el contrario, se fallaba, es decir, se sentenciaba contra la administración, y eso permitió que en muchos sentidos en Venezuela pudiéramos de alguna manera en este ámbito del derecho aproximarnos a lo que es ese principio del Estado de Derecho, es decir, de la limitación del poder, pero siempre partiendo de la idea de la prerrogativa. Y quizás el ámbito en donde esto más se pudo notar en ese periodo democrático del 58 al 99 fue justamente en materia económica. Es decir, si uno revisa todo el tratamiento que el derecho administrativo venezolano le da a temas como el control de precios, el control cambiario, todo lo que fue el tema, ya digamos en el ámbito del derecho constitucional, de los decretos ley, de lo que fue la suspensión de garantías económicas, de lo que fue, digamos, la aplicación del principio de la función social de la propiedad, bueno, uno encuentra claramente que el derecho administrativo estaba al servicio del poder y no pensando en que los caballos van por delante de la carreta. Es decir, que la fuente de la riqueza es el ejercicio de la propiedad privada, de la libertad económica, de la competencia, de los contratos, es decir, de la acción humana, en el sentido que Ludwig von Mises le daba esta expresión. Allí es donde está la fuente de la riqueza, de la generación de bienes y servicios. Esto fue algo que la democracia venezolana, desde el punto de vista político, y que el derecho administrativo venezolano, desde el punto de vista jurídico, nunca entendió. Y sentó las bases, lamentablemente, para que los venezolanos fuéramos tributarios de una concepción estatista y paternalista del poder. Si eso le sumamos además todo lo que es el régimen en materia de reserva al Estado, de actividades económicas, fundamentalmente en materia petrolera, bueno, tenemos un cóctel terrible para que desde el punto de vista jurídico, cuando cualquier audaz se atreviera a tomar el poder por vía democrática y llevar esto hasta sus últimas consecuencias, entonces lo poco que se había avanzado, por lo mucho en algunos sectores en materia de derecho administrativo y de limitación del poder, garantía de la libertad individual, se perdiera. Y es justamente lo que a partir del año 99, cuando se convoca a esta írrita Asamblea Constituyente, violando, ¿verdad?, desconociendo lo establecido en la Constitución del año 61, comienza a ocurrir. Podría decirse que al menos hasta el año 2006-2007, cuando se plantea esta reforma a la Constitución del 99, írrita en su origen y comienza, digamos, un proceso de legislar a través de decretos ley esa reforma constitucional que fue rechazada en referéndum en ese año. Bueno, allí se da un punto de quiebre en donde ya no tiene ningún basamento en lo que se hacía durante el periodo democrático. Pero si uno ve las medidas que se toman entre el año 99-2000 hasta el año 2006-2007, buena parte de las medidas y lo que decía la jurisprudencia de ese tribunal parcializado y dependiente del Ejecutivo Nacional nunca fue el Tribunal Supremo de Justicia creado por la Constitución de Venezuela independiente e imparcial, nunca, siempre estuvo subordinado al proyecto político del chavismo. Bueno, uno encontrará que básicamente aplicaban las mismas categorías del derecho administrativo de la democracia, en materia de contratos, en materia de responsabilidad, en materia de medidas cautelares, en fin, siempre hubo esta idea de la prerrogativa. Y eso fue lamentablemente porque durante ese periodo el énfasis no estaba en proteger la libertad. El énfasis del derecho administrativo de la democracia venezolana estaba en facilitar la acción del Estado para el desarrollo de la nación. Siempre categorías colectivistas, entes abstractos, no centrados en el individuo, no realistas, no pragmáticos, en modo alguno liberales, más bien con una idea comunitarista, socialista, claramente en muchos casos, ¿verdad? Pensando que el desarrollo es conjunto y no individual, lo cual es falso. Digamos, usted tiene que ir promoviendo para que los individuos, condiciones para que los individuos puedan surgir y con su acción contribuir al surgimiento de otros, no tratar de masificar para que todos a la vez puedan prosperar. Digamos, esto es una idea absolutamente descabellada. Y lamentablemente se avanzó por esa vía al punto que se establecieron todas estas condiciones
Y uno de los aspectos más dolorosos, para cerrar esta idea de por qué el derecho administrativo venezolano en el periodo democrático no promovió y no defendió la libertad, al menos no lo hizo consciente y adecuadamente, sino de una forma muy precaria e indirecta, en el mejor de los casos, es que tengamos todos presentes que dos leyes, sin ser yo un adorador de la legislación, pero sí entendiendo, digamos, la utilidad práctica que tiene el disponer de legislación en ciertas materias, tengamos presente cómo es durante el periodo ya del autoritarismo chavista que se dictan dos leyes que debieron dictarse claramente en el periodo democrático para resolver una cantidad de asuntos importantes, que son la Ley Orgánica de Administración Pública y sobre todo la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. El mayor desprecio que la democracia venezolana mostró hacia la libertad de las personas y hacia el derecho administrativo mismo, entendido como un equilibrio entre la potestad y la libertad de los individuos, fue el delegar a unas disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de la Corte Suprema del año 75-76 la regulación de la jurisdicción contenciosa administrativa. La cobardía y la falta de compromiso con valores fundamentales de la democracia, del Estado de Derecho y de la libertad individual hizo que la primera ley, o permitió que la primera ley en esta materia la haya dictado justamente el periodo de la autocracia, de la tiranía chavista. Una ley que desde luego no se cumple en la práctica, no sirve hoy día para absolutamente nada, pero es una bofetada a quienes en su momento se llenaron la boca diciendo: tenemos un sistema de gobierno democrático, tenemos la democracia más sólida de la región, tenemos el país, digamos, que avanza en materia económica más sólido de la región, pero sin embargo siempre mostraron un desprecio hacia el Estado de Derecho y hacia la independencia, concretamente del Poder Judicial, por toda la politización que siempre tuvo el Poder Judicial venezolano. Lamentablemente eso nos pasó factura con el paso de los años y hoy en día pues estamos viendo cómo lo que se avanzó se perdió y cómo lamentablemente a los malos planteamientos que se hicieron desde el derecho administrativo en el periodo democrático se ha sumado hoy en día pues una cantidad de categorías y de perspectivas tiránicas que en modo alguno tienen que ver con el derecho, sino que son simplemente actos de fuerza. Por eso mi conclusión de que el derecho administrativo venezolano no garantizó ni promovió la libertad y que queda mucha tarea para nosotros en adelante, digamos, en este ámbito del derecho de nuestro país. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y vitrinalegal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.